¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Que Dios les bendiga. Qué bueno es estar una vez más con ustedes, compartiendo la siempre vigente palabra del Señor. Estamos tratando y acercándonos a algunos mensajes del libro de Apocalipsis y que el Señor Jesús le habla a la iglesia. Por eso es que el texto que vamos a leer en el día de hoy está en Apocalipsis capítulo 2, los versículos 1 al 6. Reitero, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice así la Sagrada Escritura. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. El título que le hemos puesto a este mensaje en el día de hoy es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús. Las Sagradas Escrituras muestran en reiteradas ocasiones que Dios siempre se ha comunicado con su pueblo, con las personas. Tanto es así que en el libro de Génesis, que es el origen de todas las cosas, Adán y Eva, que se rebelaron contra Dios, se escondieron. Y fue el Señor, Dios Todopoderoso, que se acercó a ellos, hablándoles. Y en este sentido, muestra la palabra del Señor que en muchas ocasiones el Señor le habló. Por ejemplo, en el texto profético de los profetas mayores, que son Ezequiel, Jeremías y también el gran libro maravilloso de Isaías, se dice que la expresión vino a mí palabra del Señor diciendo, esa expresión aparece más de 600 veces en las Sagradas Escrituras, que indican y señalan que Dios le habló al profeta Ezequiel, al profeta Jeremías y también al profeta Isaías. Y es así también en este texto del libro de Apocalipsis, que Dios está interesado en comunicarse, en relacionarse, en reconocer las virtudes que tienen los ministros del Señor, como también los creyentes, y al mismo tiempo exhortarle a que corrijan algunas irregularidades que estén estos practicando, o que pudo haber ocurrido alguna situación compleja que no le agrada al Señor y también no contribuye en nada a la iglesia. Entonces, el pasaje que hemos leído nos muestra 3 áreas donde el mensaje del Señor Jesucristo está siempre vigente para su pueblo. En primer lugar, está el mensaje del Señor para el pastor de la iglesia. El texto dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Hemos dicho, y por el mismo análisis gramatical del texto, de que los ángeles son otro tipo de criaturas que Dios creó y que no tienen la función, la tarea, el deber o la responsabilidad de pastorear o cuidar personas, sino que lo que vemos acá es un lenguaje de carácter simbólico, en el sentido de que el ángel de la iglesia es, en este caso, el pastor, porque son los pastores los que cuidan las ovejas, o son los pastores que cuidan las personas de una congregación. En ese sentido, se entiende mejor lo que dice el pasaje del capítulo 2, versículo 1. Ahora,
¿Qué es lo que realmente quiere decir el Señor acá? Se puede decir que el Señor o que Dios mismo tiene a sus pastores a su diestra. Él tiene a sus pastores a su diestra. Porque dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, simbólicamente una estrella es un pastor. Una estrella es un pastor. De acuerdo al capítulo 1, versículo 20, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, una estrella, el pastor. Un candelero, una congregación. Ese es el elemento simbólico que tenemos acá en este texto. Entonces, el Señor Jesús tiene a sus pastores en su diestra. Bien. Al mismo tiempo, el Señor Jesús anda en medio de la iglesia, en la asamblea, en la eclesía de los redimidos. Esto es muy importante tenerlo presente porque una de las virtudes que el Señor tiene es que Él es omnipresente. Ahora, cuando leemos la forma, la metodología que existía en el Antiguo Testamento o la revelación primaria, era que los hombres se acercaban a Dios, se acercaban al templo, al tabernáculo, a ofrecer los sacrificios por sus pecados para adorar a Dios o para reconocer y dar gracias al Señor por sus beneficios. Pero en el Nuevo Testamento notamos que en forma muy evidente de que el Señor Dios Todopoderoso, en el pasaje de Apocalipsis, Él está en medio de la congregación. Ahora, hay un pasaje en el libro de los Evangelios donde el Señor, hablando acerca del perdón, de la reconciliación entre las personas que están a veces en pleito por razones de poder, y el texto dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero ese pasaje habla no para iniciar un culto, sino para que las personas se reconcilien entre ellos. Creo que la palabra acá que juega una mala pasada, que es traducida por la Reina Valera, se refiere a la palabra congregados, pero también puede ser reunidos para resolver algunas diferencias eclesiásticas, administrativas o de forma. Creo que eso es lo que el texto quiere decirnos. Ahora, en el pasaje aquí de Apocalipsis, el texto dice claramente, dice, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto, fíjese, el Señor se pasea, camina, se mueve en una u otra dirección, mostrándose a través de la congregación. Y dice candeleros de oro, no dice de plata o de bronce o de cobre, sino candeleros de oro. Es decir, la iglesia es calificada o la asamblea de los redimidos con el material de ese tiempo más importante y de mayor valor, dando a entender que la iglesia del Señor es lejos la institución más importante, más honorable, más apreciada, que tiene un alto valor calificado por el Espíritu Santo y por el Señor, aquellas cosas que son terrenales, que son pasajeras y temporales, que se desvalorizan con el tiempo o pierden su vigor. Entonces, el hecho que usted y yo pertenezcamos a la iglesia nos hace realmente un tremendo honor el Señor al llamarnos a ser parte de la iglesia. Sigamos un poco más adelante. También podemos decir que la iglesia tiene una dimensión física, es decir, en el lugar donde se encuentra establecida, o se reúnen los hermanos, o también tiene un impacto de carácter espiritual. El apóstol Juan, más adelante en este texto de Apocalipsis, nos va a decir de todo pueblo, lengua y nación, que él vio una gran multitud de los redimidos. Y ahí se puede observar cómo está la dimensión física como también espiritual de la iglesia. En segundo lugar, cuando hablamos de las áreas del mensaje de Jesús, lo vamos a hacer como una pregunta. ¿Qué es lo que Jesús conoce del pastor? ¿Qué es lo que Jesús conoce de quienes le sirven? Podemos decir que el Señor sabe totalmente todo lo que le ocurre a un pastor.
el Señor conoce todas las áreas, las dimensiones, los aspectos, las virtudes, las debilidades, las falencias que un siervo de Dios tiene. Pero el Señor nunca desecha a alguien por desecharlo o rechazar a alguien, no, sino que el Señor siempre está dispuesto a ayudar, a orientar, a iluminar, a capacitar, para que este hombre que en un principio era un vaso de barro, que nadie le tomaba valor ni importancia, el Señor lo toma y poco a poco, como el alfarero, va puliéndolo, va corrigiéndole, le va colocando virtudes y capacidades excepcionales, porque el Señor trabaja con nosotros. Y la buena obra que Él empezó no la deja tirada ni pospuesta, sino que el Señor sabe y conoce totalmente quienes le sirven, en este caso el pastor. La palabra griega acá, conocer, es el vocablo oida y se refiere a la plenitud o la totalidad del conocimiento. El Señor sabe cuando a veces hay situaciones difíciles, dolorosas, que afectan emocionalmente, que nos quebrantan y que pueden a veces dolernos por mucho tiempo. Pero así como el Señor coloca la llaga, también coloca la salud, porque el Señor sana todas nuestras dolencias. Al mismo tiempo, el texto dice que el Señor conoce el arduo trabajo, el duro trabajo, la valentía del trabajo de llevar la palabra, de compartir el evangelio, de instruir a los discípulos. Ese es un trabajo arduo que requiere mucha paciencia, mucha tolerancia, el saber escuchar, preguntas difíciles, planteamientos, problemáticas, donde el pastor tiene que tener la capacidad y la habilidad del Espíritu Santo de Dios para poder responder a vicisitudes, a enigmas, a situaciones que los hermanos viven o que a veces le plantean. El arduo trabajo, la paciencia en el servicio al Señor. Esto es algo tremendo que tiene que ver con el carácter del pastor. La Escritura dice que hay que ser manso, manso. El Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. Es decir, el pastor de los pastores, que se llama Jesucristo, invita a los creyentes, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los misioneros, a todo el pueblo de Dios, para que aprendamos de Él, de Jesús. Él es paciente. Al mismo tiempo de los sufrimientos en el trabajo. El ministerio, mis queridos hermanos, no es algo fácil, es algo difícil, a veces complicado. La incomprensión a veces de la comunidad eclesiástica y también del mundo secular, es decir, el mundo humanista, el humanista o aquellas personas que no conocen al Señor, que critican al pastor por algunas expresiones, por algunas acciones, pero sí, por supuesto, que se requiere que el ministro de Dios sea un hombre ejemplar, un hombre puro, santo, honesto, irreprensible, es lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, donde el apóstol Pablo habla acerca de las virtudes que deben cumplir y los deberes que debemos cumplir quienes somos pastores. Ahora, al mismo tiempo, dice que el texto que este siervo de Dios no soporta a los que son malos, los falsos apóstoles. En el siglo I notamos que el Señor Jesús llamó a 12 apóstoles. Uno de ellos, Judas Iscariote, traicionó al Señor, pero se mencionan 12 apóstoles. Los apóstoles eran personas que fueron llamados durante el ministerio físico del Señor. Estuvieron 3 años con Él, aprendieron de Él, y después el Señor, antes de ascender a los cielos, les habló que tenían que ser investidos de poder para evangelizar todo el mundo, toda la tierra, todas las personas. También los apóstoles fueron algunos de ellos que escribieron literatura canónica, es decir, como Mateo, tenemos ahí claramente el apóstol Juan, el apóstol Pedro, que fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento. También los apóstoles fueron personas que experimentaron sufrimientos fuertes por el mundo pagano opositor
que consideraba que el cristianismo era una herejía y que lo que enseñaba no podía ser aceptado, sino que debía ser reprimido, perseguido duramente para destruir aquella secta, decían ellos. Sin embargo, el gran hombre que se opuso sistemáticamente se encontró con el Señor y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Desde ahí ese hombre maligno, diabólico, perseguidor, oponente, se convirtió en uno de los defensores más grandes del siglo I para extender y predicar el Evangelio a Europa de ese tiempo histórico. Entonces, estos apóstoles, acá habían algunos que se andaban diciendo que eran apóstoles, pero no lo eran. Los verdaderos apóstoles, hermanos, que se menciona en la Escritura, fueron solo del siglo I. La pregunta es: ¿hay apóstoles hoy día? La verdad que etimológicamente sí, en el sentido de enviados, pero no con la misma dimensión espiritual y apostólica y la autoridad que estos apóstoles de los 12 que el Señor llamó. No hay ninguno más como ellos. En el libro de Apocalipsis nos vamos a encontrar que se reitera el tema de los apóstoles. Y aquí se habla de los falsos apóstoles, o sea, personas que no fueron enviadas por el Señor, que andaban diciendo que eran tal cosa y no lo eran. Y hermanos, aquí hay que tener cuidado, porque hoy día hay muchas personas que se dicen que son pastores, que son ministros de Dios, pero no lo son, no lo son. Y es muy importante tener el discernimiento, el cuidado frente a las cosas que son de la palabra del Señor. Y en tercer lugar, respecto al mensaje de Jesús y las áreas que el Señor conoce, también lo podemos plantear como una pregunta. ¿Qué es lo que Jesús exige del pastor? ¿Qué es lo que Jesús exige del pastor? Primero, no dejar el primer amor. ¿Quién es el primer amor de acuerdo al contexto del pasaje? Es Jesucristo el Señor. El pastor tiene que amar a quien le llamó. Tiene que trabajar por quien le llamó al ministerio. Tiene que esforzarse para hacer la voluntad de quien le llamó. Porque dejar el primer amor acá es dejar al Señor. No se puede reemplazar al Señor Jesús por una administración temporal política. Yo he escuchado y también he observado, he leído y a veces se comenta de que ciertos pastores están dejando el ministerio pastoral de su congregación por la política, es decir, la administración social pública de las cosas terrenales y temporales de un mundo pagano. Ahora, puede que hayan hermanos que tengan un servicio social y comunitario, está bien, pero el pastor es llamado por el Señor a cuidar la grey. Y la Escritura dice: apacentad la grey de Dios, no teniendo señorío sobre ella, sino siendo ejemplo de la grey. El pastor tiene que permanecer amando a Jesucristo. Tiene que permanecer sirviendo a Jesucristo. Tiene que permanecer toda la vida, porque ese trabajo es honroso, glorioso, y que lo ha llamado el pastor de los pastores. Pablo decía: yo honro mi ministerio. Se refiere al ministerio apostólico. Pero nosotros también como pastores tenemos que decir: yo honro mi ministerio. Honrar significa tener en alta estima el ministerio pastoral, el ministerio de servir y cuidar a las personas, ayudar a las personas, escuchar a las personas. Es lo que el Señor quiere que todo pastor desarrolle, cumpla eficientemente. Ahora, acá se habla de que el pastor se le recuerda de dónde has caído. Caer en este caso significaría abandonar al Señor o abandonar la iglesia. Y le llama al Señor al arrepentimiento. Ahora, de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 5 al 7, aparecen los requisitos, exigencias para los pastores. Y hay una pregunta retórica acá cuando dice: ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir,
La primera iglesia local que el pastor tiene es su familia. Es su familia, es su esposa, son sus hijos. Ahí él tiene que desarrollar la tarea pastoral con su esposa, con sus hijos, escuchar a sus hijos, hombres o mujeres, apoyarles, llevarles a Cristo, que ellos conozcan al Señor y que sirvan al Señor, y no que aborrezcan la iglesia, no quieran después llegar a la iglesia del Señor, sino que el pastor tiene que cuidar su propia iglesia local, que es su familia. Con el testimonio, con la forma de vivir, va a impactar a otros siendo ejemplos como familia. Ahora, además, no solamente tiene que tener un buen testimonio eclesiástico, sino también un buen testimonio externo, es decir, ya sea de los vecinos, que sepan quién es ese pastor que está ahí, que es un hombre limpio, ordenado, que no es un belicoso, sino es un hombre paciente, un hombre pacífico, sino que es un hombre que sirve a la comunidad o a quienes están cerca de él. ¿Para qué dice? Para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. El diablo es el enemigo del pastor. El diablo, por uno o por otro lado, va a intentar destruir, arruinar la vida del pastor. ¿Cómo puede el pastor arruinar la vida? En este caso, es una pregunta bien interesante. Pero Satanás lo tentará con otras mujeres, lo inducirá a cometer hurto, inmoralidad, caer en falsa doctrina. Y es así que el pastor, el siervo de Dios, tiene que cuidarse mucho para no fallarle a quien le llamó, porque el ministerio pastoral es honroso delante del Señor. Ahora ahí aparece una expresión bien interesante, habla de quitar el candelero, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Dice, quitaré tu candelero. ¿Qué simboliza el candelero? Simboliza la iglesia. Cada pastor tiene un candelero y esa es la iglesia que el Señor le ha llamado a administrar, a cuidar la grey, cuidar la iglesia. Si este pastor no se arrepiente, ¿qué va a pasar? Que el Señor le puede quitar la iglesia, que el Señor le puede quitar su congregación. Hay casos de ministros del Señor que han sido infieles, que no han sido honestos, que no han sido veraces, y el Señor les ha quitado la congregación. Como pastores, como siervos de Dios, como hijos del Señor, somos llamados a ser íntegros. Somos llamados a ser honorables. Somos llamados a ser de alta dignidad. El ministerio pastoral, no sé, hay ciertas cosas que el Señor no permitirá jamás. Pero sí tenemos que entender también de que el Señor estará ahí siempre para cuidar nuestras vidas. También se menciona que este ministro del Señor aborrece a los nicolaitas. Los nicolaitas se cree que era un grupo sectario, herético, sensual, que promovía la inmoralidad como también la adoración pagana. Es decir, no la adoración al Dios Todopoderoso, sino una adoración pagana a los ídolos y también la inmoralidad sexual. Por supuesto que todo siervo de Dios va a querer tener su intimidad con su querida y amada y apreciada esposa, cuidar a sus hijos, enseñar la integridad, la veracidad y el trabajo honesto. Siempre, siempre es lo que el Señor le pide. Finalmente, mis queridos hermanos, es muy importante de que este mensaje a la iglesia que se menciona acá, el primer receptor es el siervo de Dios. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Es decir, el Espíritu Santo guía al apóstol Juan, pero es el Señor Jesús que le han dicho y le ha dado instrucciones para que Juan le escriba al pastor de la congregación de Éfeso. El contenido más abundante de este texto de Apocalipsis 2, los versículos 1 hasta el 6,
tienen relación directamente con el pastor. Y el Señor tiene a sus siervos en su mano derecha o a su diestra. Y el Señor se mueve en su iglesia y conoce cada una de las tareas y misiones que desarrolla el pastor. Como siervos del Señor, hemos sido honrados por Él. Pero no solamente el pastor tiene que tener una vida ejemplar, modelar, sino que también los creyentes debemos cuidarnos en todas las áreas de nuestra vida, pero principalmente cuidar nuestra familia. Hoy día la familia está experimentando ataques diabólicos y morales. El diablo anda como león rugiente para destruir, para arruinar la familia. Y nosotros como hijos del Señor tenemos que mantenernos firmes y ser fieles hasta el final para amar y mantener la honestidad y la integridad con el Señor, con la esposa, con los hijos, con la iglesia y con la comunidad que vive alrededor nuestro. Que el Señor Dios Todopoderoso te dé fuerzas, te llene de su Espíritu y del fruto del Espíritu para que permanezcas fiel toda la vida hasta que el Señor te llame a su presencia. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro pronto Rey venidero, que tú, Señor, eres el que nos sostiene, el que nos cuida, el que nos mira, el que nos observa, el que está a nuestro alrededor, el que se mueve en su iglesia y el que reconoce virtudes que tienen los pastores, pero como también nos exhorta a ser obedientes, a vivir en santidad, en pureza, en veracidad, para hacer tu buena voluntad. Señor, ayúdanos a amarte a ti, porque tú eres el primer amor y el único amor verdadero que ha venido a este mundo y que ha manifestado todo lo que es realmente el amor divino. Dar tu vida en la cruz por nuestros pecados. Gracias, bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios Todopoderoso te bendiga siempre. Amén.